entonces esta clase de hoy, del día viernes 1 de octubre, son las 14:36. Y bueno, lo primero que les quería comentar es la experiencia presencial que tuvimos la semana pasada. Eh, Creo que es bueno, es bueno esto de desanclarnos de la pantalla y poder vernos en full resolución. Lamentablemente se nos hizo muy corto el tiempo, por lo tanto, aquí uno lo que analiza luego de esta experiencia es que hay mucho que aprender, hay mucho que aprender, no están todas las condiciones para que funcione bien lo que es el sistema intermitente, híbrido, que le llaman. En realidad el híbrido es que haya una cámara dentro de la sala, con personas dentro de la sala presencialmente y otras en remoto. Y eso creo que todavía no, hay que diseñarlo. Eso es materia de diseño. Es decir, lo que pasó el día viernes pasado es una oportunidad de diseño. Vimos una oportunidad de diseño. Cómo hacer que un certamen de esas características funcione perfecto, sin tener, digamos, que decir, la universidad no tiene a los auxiliares o, o no se calcularon bien los tiempos, sino que es raro, ¿cierto? Pero para ustedes que son una generación que entró a la universidad online, yo creo que es una muy buena experiencia que hayan tenido esta prueba, este testeo de lo que significa colgar una lámina, presentarse, ¿ya? Darle también el estatus y la dignidad también a la situación, ¿ya? Es decir, no nos conocíamos, por lo tanto era muy importante que nos saludáramos en lugar de estar mirando el celular, en lugar de estar digamos, tratando de que las cosas sucedan rápido para irse rápido a la casa. Es decir, también tenemos que ir identificando y ir, no perder de vista el trato que nos tenemos que dar entre las personas, porque podemos caer en la tentación de dejarle todo a la pantalla y que la pantalla suceda y que la pantalla rija nuestra vida. Pero les aseguro que en la pantalla no se está renovando el tejido social como se renueva en la copresencia. Es decir, es fundamental ir mezclando. Si nosotros abrazamos la estética y la ética de las pantallas acríticamente, yo no le veo buen pronóstico al futuro de nuestras sociedades. Es decir, todo este lema, este tema de la transformación digital, si no se hace bien, se puede volcar en contra. Entonces, en ese sentido, volver a insistir en el sentido de este curso, que es mirar las tecnologías y mirar los cambios que están sucediendo en la actualidad con un ojo crítico y entender que todos los trabajos que ustedes mostraron son el inicio de drivers, son drivers de cambio, de innovación, son motores de cambio, pero que no sabemos para dónde van. Y el diseño en este sentido tiene bastante que decir, ¿no? Tiene bastante cancha para poder, digamos, diseñar ese mundo futuro. Bueno, anunciarles que esto es el calendario del lunes, pero el segundo certamen de este ramo entonces sería 29, el 29 de octubre. Y nuevamente nos veríamos allá en la UDD. Y para eso, Sofía, vamos a tener que diseñar una experiencia mucho más cronometrada y con una pauta, con un guión, ¿ya? Para que sea significativa. Ese es el objetivo, ¿ok? Y revisando lo que estamos viendo, bueno, ahora tenemos que ir hacia el área de diseño e innovación sostenible. Y hoy día lo que vamos a ver, quiero hablarles presentarles a un autor eh, llamado Jeremy Rifkin y que tiene un libro titulado La sociedad del coste marginal cero, el Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. ¿Y por qué estamos revisando a este autor en este ramo? Porque
si bien lo que estamos revisando acá son tendencias de la innovación, tecnología, eh, invencionismo, disrupción, y cómo se va renovando las opciones de los consumidores por efecto de las oleadas de innovación y tecnología, no podemos perder de vista qué pasa con la sociedad, qué pasa con la economía, qué pasa con la forma como se van relacionando las personas. Y en este sentido, Jeremy Rifkin tiene una óptica muy interesante porque él habla de este concepto del pro común colaborativo. Todas estas tecnologías, todos estos ámbitos de cambio que estamos analizando, no tienen mucho sentido si no vemos una pauta de interacción detrás. Para esto, siempre es útil mirar, digamos, una línea de tiempo en la que nosotros podamos ver qué está pasando con la principal tecnología de la comunicación, que es Internet. Porque el postulado de varios autores, por ejemplo, Pierre Levy, Jeremy Rifkin, Tim Berners-Lee y muchos otros, son muchos los autores y autoras que investigan qué significa la colaboración en el siglo XXI y cómo ha cambiado la colaboración por efecto de la masificación de Internet. Es decir, entender que Internet por sí mismo es una simple tecnología y un protocolo de intercambio de información, es un protocolo informático, pero cuyo efecto ha sido social. Por lo tanto, se le llama tecnología cultural, un artefacto social que cambia radicalmente nuestra forma de vivir. Y eso asoma posibilidades tremendamente beneficiosas, como por ejemplo darle mayor sustentabilidad a la inteligencia colectiva y transformarnos en una sociedad mundial que colabora, que coopera, que comparte y que piensa como un todo y que piensa de forma gregaria bajo un concepto de inteligencia colectiva. Pero por otro lado, estas tecnologías de Internet lo que pueden provocar es una enorme desigualdad, puede provocar mayores conflictos, puede erosionar la democracia, puede distorsionar la forma de hacer política. Y ya lo estamos viendo en este momento en Chile. Ya estamos viendo en Chile, por ejemplo, cómo el debate público a la presidencia empieza a alejarse de los temas importantes y vemos que un candidato a la presidencia lo único que hace es tuitear para poder direccionar a la opinión pública hacia desmentir ciertas informaciones que no le convienen, por ejemplo. Entonces, vamos viendo cómo esta tecnología tiene pros y contras. Tiene pros y contras, es decir, tiene ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades. ¿Cómo se conecta esto con el diseño? Que el diseño no es neutral políticamente. Cuando estamos inventando un diseño, estamos creando también un relato y estamos creando también una pauta de interacción que tiene una naturaleza política. Es decir, tiene una naturaleza. Ustedes generan cambios con sus diseños y todos los diseños que ustedes hagan tienen un mensaje detrás. Es decir, cuando ustedes plantean un proyecto, ustedes también están transmitiendo ideología, están transmitiendo ideas, están transmitiendo una forma de entender el mundo. Por eso que es importante que veamos hoy día lo que significa la economía colaborativa, porque la mejor forma de encaminar la cuarta revolución industrial es procesándola colaborativamente. ¿Ya? Si la cuarta revolución industrial sigue la misma mecánica vertical del siglo XX, esto va a traer muchos más problemas que soluciones. Esto es como decir que finalmente se va a producir una guerra fría por las energías renovables y las tecnologías sostenibles. Y que al final las tecnologías sostenibles, los paneles solares, las nuevas formas de crear energía, imagínense que van a quedar parapetadas en ciertas partes del mundo y el 80% del globo no va a poder acceder a esas tecnologías limpias y verdes. Ese sería el peor escenario. Por eso que nos encaminamos hacia entender el diseño y la innovación sostenible con ese foco. Antes de comentarles un poco más de esta diapositiva, me gustaría que viéramos
la sinopsis de un documental de Werner Herzog, Lo and Behold, el inicio de Internet. A continuación les voy a compartir esto. Entonces vamos acá. Lo and Behold. Acá está. Compartir sonido de la computadora. Es muy cortito, son segundos. Ahí va. Yo lo que quería era ver el tráiler. Un segundo. ¿Pero escucharon? ¿Se escucha? ¿Sofía, se escucha? ¿Sí se escucha, profe? Ya. Oye, no escuché nada. Ahí. This is the birthplace of the internet. Let's enter this very special place. That machine over there is the first piece of internet equipment. This is a military hardened machine. It has a unique odor, and it was from here that the first message was sent. A revolution began. The explosion of information technology on the internet has led to some of its greatest glories. Could this team beat the real Brazilian football team? That is the goal, to have a team of soccer-playing robots defeat the FIFA World Champion. In the forest, we met a modern-day hermit. I became very ill from wireless radiation signals. As soon as I heard there was a place with no cell towers, I was here in 48 hours. The internet is a manifestation of evil itself. Elon Musk, the founder of SpaceX, is pursuing how we would talk to colonies on Mars via the internet. I mean, right now, we can't even get one person to Mars. So clearly... I would come along. I wouldn't have a problem. We're going to have a revolution in our definition of what it means to be human. Will our children's children's children need the companionship of humans? Or will they have evolved in a world where that's not important? You could essentially, in the not too distant future, tweet thoughts. Will there ever be an artificial intelligent machine that makes movies? Absolutely, yes. Will it be quite as good as yours? No one can even come close. Of course not. Have the monks stopped meditating? They all seem to be tweeting. ¿Qué te pareció, Paula? Interesante, pero me hubiera gustado que estuviera en español. Pero te fijaste que Werner Herzog habla un inglés que es súper entendible. ¿Qué imagen te llamó la atención? La imagen, libremente. Cuando habló sobre militares y como que le pegó a la cuestión, pero no entendí, como que no logré entender, o sea, entendí que era un internet como para militares, pero no entendí el trasfondo. Ese fue, Paula, el primer computador que envió un correo electrónico. Imagínate lo que era, ese como Cardex gigantesco, y ahora tú tienes un teléfono celular 10.000 veces más poderoso que ese. Tú. Sí. ¿Te fijáis, Paula? Uh-huh. Camila Alarcón, ¿qué imagen te llamó la atención de este tráiler?
Me gustó mucho la parte donde estaba como, bueno, era como más gráfico, pero la señal como de lo que es internet se iba de un país como a otro. Ujú. Y se nota mucho como la velocidad y eso me quedo pensando, de hecho, Qué que bueno, muy, muy fácil, uno que lo puede ver muy distante, muy difícil. qué bueno que citas esa imagen, porque uno tiende a pensar que Internet es como líquido, como invisible y sin costo. Claro, Pero Internet llega a nosotros por unos cables tremendos que hay en el océano y que los tiburones a veces se los comen. Y a veces se cae Internet porque un tiburón se comió un cable. Es decir, Internet es físico. E claro. Internet tiene una huella de carbono. Tiene huella de carbono y tremenda. ¿En serio? Muchas gracias. Sí, pues. María Sí, Ignacia Perea. mandar mails. Hay Mandar como, mails, eso lo vamos a ver en unas clases más adelante. Vamos a ver la presión medioambiental que tiene cada email. María Ignacia Perea. A mí, la última imagen, la de los budistas, Mm. como que se Prende tu supone que cámara quería si estar puedes, como, para acordarme tu cara. A ver, sí, ¿a es dónde que está? tengo mal internet, Ya, pero mira. hablando de eso, Sí, pues. pero me pareció como que se supone que querían como estar, no sé, meditando o algo y están ahí hablando por celular. Claro, Werner Herzog dice, están ellos meditando, parecen estar tuiteando, Sí, po. medituiteando, Mm. ¿ves? Trinidad Rosario, Trinidad María Rosario. Em, a mí la verdad como que me asustó más que nada el video. Mm, O sea, lo encontré muy interesante, pero como que me dejó un poco, no sé, como que me asustó. ya. ¿Pero Como por que qué te no, asustó? o sea, la parte que dijeron que los hijos de los hijos de los hijos, que quizás no van a necesitar como la compañía de otros humanos, quizás van a evolucionar para que eso no sea necesario. Mm, mm. Sí, claro, es que hay una tesis que es en el fondo hacia dónde nos lleva esta transformación tecnológica y hay algunos que piensan que vamos a ser poshumanos, transhumanos. Y si tú investigas un poco te vas a encontrar con investigadores que están... Bueno, ¿te fijaste lo que dijo Elon Musk? Que en algún momento podríamos tuitear con la mente. Imagínate postear en Instagram solo con pensarlo. ¿Te gustaría? No. ¿Ves? Esas son decisiones éticas que ustedes tienen que tomar como diseñadora. Porque en algún momento se va a poder hacer eso. Pero tú tienes que tomar la decisión si vas a convertir eso en un producto de diseño. Y esa es una decisión ética y en estos escenarios de cambio tecnológico está lleno de agujeros éticos. Es decir, escenarios en los que realmente no quisiéramos estar, pero el mercado, una visión mercantilista, tendería a pensar que si se puede, se hace. Y esa es una de las reglas de lo insostenible. Camila Belén Jorquera, gracias María Ignacia y Trinidad María Rosario. A mí me llamó la atención cuando salía una señora que hablaba de todos como los problemas de salud que le estaban llevando por la radiación. Sí. Y después mostraba como una antena gigante, entonces igual como que te choca al final. Mira, esas son unas comunidades que hay en Estados Unidos, Australia, que es gente que se va a vivir donde no haya señal de celular y como si estuvieran en el siglo XVIII, preindustrial. Es gente que dice que hace muy mal para la salud estar en una ciudad por todas las señales y espectros de radiofrecuencia que nos rodean y que se van de la ciudad y deciden vivir totalmente en el apagón, que se llama, desconectados totalmente. Hay gente que ha tomado esa decisión de vivir sin ni siquiera televisión, a lo más una radio, si es que. Suena súper irreal. ¿Irreal?
Claro, bueno, sí, pues, pero también ellos podrían ser, estas personas, un tipo de usuario con lo cual tú podrías hacer algún tipo de proyecto de diseño también. Tu compañera del certamen, ¿cómo se llama? No me acuerdo. La Maida y la María Ignacia Perea. Pero tú ese día, ¿con quién estabas? Con María Ignacia Perea, ¿no? Sí, la Maida estaba online. Ya, ok. ¿Y la María Ignacia Perea está hoy día? La veo ahí, pero no sé si está viva. Ah, hablaste recién. Ok, ya. Sí. Bueno, sigamos con la materia. Ya vamos a hacer un recreo a las 3:15. Y a las 3:15, 5 minutos, y después vamos a escuchar el certamen y después vamos a hacer un pequeño cierre. Miren, este documental de Werner Herzog, que está en Netflix, o estuvo, y ahora lo que les mostré recién es Movie, que es una plataforma de películas muy, muy buena, está hablando del inicio de Internet, de esta época de acá. En realidad, el inicio de la informática empieza a gestarse más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y aquí tenemos una foto de Alan Turing, que es un inglés que ayudó a decodificar a través de unos protocomputadores, es decir, como los abuelitos de los computadores, que eran unos sistemas mecánicos para hacer cálculo. Logró decodificar los códigos de los nazis y también aportó, digamos, a fortalecer la estrategia de comunicaciones de los aliados, y se le adjudica gran parte del fin de la guerra a través del inicio de la informática. Este es el Sputnik, este cohetito, esta bola de plata del Sputnik, y fue el primer satélite artificial enviado por los soviéticos al espacio en el año 57. Y como respuesta a esto, Estados Unidos genera, digamos, un proyecto país con una enorme inversión en ciencia y tecnología, y ahí aparece uno de los proyectos que se llamó ARPANET. Y ARPANET se desarrolló durante la década de los 60, durante los 70, y durante los 80 se empieza a producir una transición hacia la masificación de Internet, y hasta la Guerra Fría, hasta el fin de la Guerra Fría, que podemos consignar como hito la caída del muro de Berlín, Internet era un tema científico netamente, un tema netamente científico. Y cuando se cae el muro de Berlín y por lo tanto cae la Unión Soviética, se dan las condiciones para que Internet llegue a todo el mundo. Porque ese hecho histórico implica que la democracia liberal se hace mundial por un tiempo, digamos, y se establece como un modelo estandarizado para una economía global de mercado. Y en los 90 es que aparece Internet. Internet empieza a masificarse y empiezan a aparecer las primeras grandes marcas que nosotros hoy consumimos. Amazon, Google, Netflix, por ejemplo, es del año 96. Uno creería que Netflix es muy nuevo, pero Netflix empezó siendo una tienda para arrendar VHS y después DVD. ¿Ok? Bueno, pero ¿por qué les estoy contando esta historia? Porque cuando apareció Internet en los 90, se empieza a hablar de que se da fin a la sociedad de masa, como la conocimos tradicionalmente en el siglo XX. Donde domina el imperio de la televisión, de la comunicación vertical, top-down, donde existen audiencias pasivas y unos emisores que tienen un gran poder y que elaboran unos contenidos que se consumen acríticamente. Internet empieza a darle libertad a los usuarios, empieza a juntar a personas de distintas partes del mundo. Pero el cambio que se empieza a dar con mayor fuerza aún se produce en la primera década del 2000, cuando aparece lo que se conoció como la Web 2.0. Y la Web 2.0 implica cómo Internet, de ser un medio de comunicación electrónico, donde básicamente lo que hacemos es compartir información, empieza a convertirse en un fenómeno social. Es decir, los primeros blogs, las primeras versiones de Twitter, las primeras versiones de Facebook, las primeras versiones de YouTube, etcétera, nos empiezan a hablar de los social media, nos empiezan a hablar de los medios sociales y cómo nosotros empezamos a compartir la información de una forma mucho más intensa. Y lo que aparece acá es
es un interés muy fuerte por las posibilidades de generar inteligencia colectiva y una economía colaborativa. Y después, si uno empieza a recorrer qué sucede después, empezamos como sociedad mundial a interrelacionarnos cada vez más y empieza a sofisticarse cada vez más el intercambio de información y empieza a producirse, digamos, un fenómeno colaborativo que también tiene una parte que es pragmática, es decir, esto no es solidaridad simplemente por perseguir un conjunto de valores, sino que es una colaboración pragmática que empieza a unir al mundo. Aquí empieza a aparecer un fenómeno nuevo también, que la economía de la colaboración empieza a hacerse física y empieza, por ejemplo, a expresarse en bicicletas, en el compartir automóviles, compartir alojamiento en Airbnb, compartir todo tipo de cosas en el mundo real. Y el 2020 llega la pandemia y todo esto empieza a profundizarse. Entonces, lo interesante de todo esto es que Internet genera una huella en la cultura mundial. Y es una huella que básicamente de lo que nos habla es de la posibilidad de generar una economía global colaborativa. En algún porcentaje todavía, ¿ya? Es decir, esto no es algo que uno diga, llega Internet y ahora todos colaboramos. No, es una fuerza de cambio que todavía es tímida, pero que para este curso es de enorme relevancia porque sería la llave para poder generar un mundo sostenible. Es decir, es la economía colaborativa de Internet la que, sofisticándose cada vez más, nos va a llevar como civilización a poder cicatrizar, digamos, la presión medioambiental y convertirnos cada uno de nosotros en un nodo de la biosfera. Eso es lo que plantea Jeremy Rifkin. Entonces, luego de esta introducción, contarles quién es Jeremy Rifkin para que entremos en su argumento. Porque yo sé que ustedes, por ejemplo, cuando ven una página web en sus teléfonos, ustedes aprietan un botoncito que dice compartir, ¿cierto? Ustedes ven unos botoncitos que dice compartir en redes, share, y uno sube cosas a Facebook, sube cosas a Twitter, etcétera. Pero ese pequeño acto que se traduce en un botón, si ese pequeño acto lo llevamos a otros ámbitos inimaginables, como por ejemplo salvar un árbol a través de apretar un botón, estamos empezando a hablar de otro tipo de sociedad, de una sociedad que tiene mayor conciencia ecológica, que es altamente tecnologizada, pero con un sentido trascendente, que es mucho más amplio que simplemente consumir información o consumir cosas o sociabilizar, sino que la promesa y digamos la invitación o la posibilidad que se puede dar con esta economía colaborativa es que podamos, digamos, tener otra relación con el planeta. Bueno, eso es en un súper resumen de lo que plantea Jeremy Rifkin. Yo les envié ya el libro y les pido encarecidamente que lo lean porque es un libro muy bueno, ¿ya? Les mandé 3 capítulos. 1, el gran cambio de paradigma del capitalismo de mercado al procomún colaborativo. 2, de la propiedad al derecho de acceso. Y 3, la cornucopia sostenible. Cornucopia, ¿saben lo que significa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado alguna vez el término cornucopia? No. No. Los Juegos del Hambre tienen una cornucopia al principio. ¿En serio? Mira. Sí. Mira, cornucopia es un símbolo, es un cuerno que, bueno, si quieren googleenlo, pongan cornucopia, van a ver las imágenes que les va a aparecer. Es un cuerno que viene lleno de joyas, de plata, de alimentos, de cosas ricas que representa la abundancia, ¿ya? Entonces, lo que nos plantea Jeremy Rifkin es que a partir de esa clave que tiene Internet, que nos hizo a nosotros ser mucho más abiertos como ciudadanos globales, esa pequeña clave nos puede llevar, eventualmente nos podría llevar de la escasez a la abundancia, cambiando totalmente el paradigma socioeconómico a nivel mundial. Ustedes me van a decir, falta mucho para eso. Sí, es posible. O sea, teniendo a Estados Unidos compitiendo con China y teniendo a los países desarrollados asegurándose ellos, ¿cierto? Y dejando al resto de los países pobres arrojados al cambio climático, claro, es difícil. Sin embargo, si vemos cuál es el ethos y cuál es la cultura de las nuevas generaciones, Jeremy Rifkin plantea que esto sería posible. Jeremy Rifkin
es un autor norteamericano, nacido en la costa oeste, hablemos de la ciudad de San Francisco. Ustedes saben que San Francisco es una ciudad llena de ideas, llena de gente innovadora, llena de gente creativa. Steve Jobs es de la costa oeste y muchos otros. Y Jeremy Rifkin es un sociólogo y economista que asesora a grandes empresas mundiales y a gobiernos mundiales. Y bueno, curiosamente, Jeremy Rifkin es hijo de un emprendedor del plástico, un emprendedor que en Estados Unidos partió, digamos, cuando el plástico recién se inventó, fue uno de los emprendedores que masificó el plástico en Estados Unidos. Quizás por eso él tiene toda esta conciencia ambiental. Tiene varios libros, artículos, tiene muchos videos en YouTube y ustedes van a ver que él habla de la posibilidad de convertirnos en seres más empáticos al estar más arrojados al mundo global, al estar interactuando, al estar cada vez más tolerantes a la diversidad. Tiene una visión muy positiva de las posibilidades que nos genera Internet, especialmente cuando converge el Internet logístico, de la energía, de las comunicaciones, para generar una Internet de las cosas absolutamente viva y que signifique prácticamente una extensión del sistema nervioso de cada persona en una clave colaborativa. Habla también, por ejemplo, de los temas que vimos al inicio del ramo. Tiene un libro que se llama El fin del trabajo, que dice que se va a acabar el trabajo, que va a llegar en algún momento en que va a ser tal la colaboración mundial a todo nivel que ya ni siquiera vamos a necesitar trabajar. Eso a grandes rasgos, obviamente tiene toda una tesis. Pero miren, para efectos de la clase de hoy, me interesa que les quede muy claro el postulado de Jeremy Rifkin en este libro que parece de economía, La sociedad del coste marginal cero. ¿Ya? Coste marginal significa el costo que nos significa producir una unidad adicional de algo, de un producto, un bien o servicio. ¿Ya? Cuando el costo marginal empieza a subir y se sale de su punto de equilibrio rentable, ese es el punto en el que tenemos que dejar de producir. Esa es la lógica microeconómica básica de la mentalidad capitalista tradicional. Lo que nos dice Rifkin es que al haber mayor intercambio entre los millones de usuarios de Internet, el costo marginal de muchas cosas, bienes y servicios empieza a ser casi cero. Por ejemplo, el hecho de poder imprimir piezas en 3D, el hecho de poder compartir todo tipo de información, gente que hace sus emprendimientos a partir de un tutorial de YouTube. Por ejemplo, ¿cuántas amigas ustedes tienen que han seguido cursos en YouTube prácticamente gratis de make-up y ahora hacen maquillajes para matrimonio? O por ejemplo, ¿cuántos diseñadores aprendiendo de YouTube han armado sus emprendimientos? El otro día, por ejemplo, me pegaron un abollón en el auto, ya un auto que me compré hace poco, y quedé tan triste que lo arreglé de inmediato. Y vino una empresa que se llamaba Quick Paint, y estos tipos en 4 horas me dejaron listo el auto, ¿ya? Y ellos tienen todo su conocimiento a partir de un montón de tutoriales que se vieron en YouTube. Es decir, gracias a YouTube, y ellos están realmente, lo que se dice, cortando con cincel. ¿Han escuchado esa expresión? Por ejemplo, tú también, Sofía, tus emprendimientos gráficos, ¿cuánta información has consumido de Internet que te es útil? Mucha información. Oh, ¿ya? sí. ¿Ya? Son muchas. Entonces, nos habla de que esto implica un sistema económico en la escena mundial que no es ni capitalista ni socialista, ¿ya? La economía del compartir se le llama a esto o pro común colaborativo. Es una fuerza social, que se explica básicamente por Internet. Por ejemplo, ¿tú, Esperanza, alguna vez te has sentido realmente beneficiada por Internet? ¿Que has aprendido algo nuevo? Igual siendo universitaria en pandemia, siento que igual le he pasado así como de años gracias a Internet. Ya. Trabajar con cemento, ensamblar madera, todo eso ha sido bastante útil. Mira, ¿viste? Entonces tú también podrías aprender oficios a través de Internet, y él lo ve, Rifkin, en los MOOC. ¿Conocen los cursos MOOC? Los Massive Online Open Courses. Son unas universidades que hay en Internet como Coursera, ¿ya? Hablemos de Coursera, Udemy, y hay muchas otras,
que te extienden unos certificados y tienen algunos convenios con grandes universidades como Harvard, MIT. Te digo, la cantidad de gente de India y de China que ha estudiado en esos MOOC es increíble, ¿ya? Y yo en LinkedIn veo cada vez más gente que está siguiendo estudios online y que ponen el certificado en LinkedIn y dicen, me certifiqué de tal cosa, ¿ya? Esta es una tendencia tan fuerte que dice que Rifkin, esto va a ir aumentando su presencia en el mundo, ¿ya? Este sistema es hija del capitalismo, o hijo, pero es algo distinto. Y tampoco es socialismo, tampoco es estatismo vertical, es un sistema social nuevo que podría democratizar la economía mundial, reducir las diferencias en los ingresos y crear una sociedad más sostenible en términos ecológicos. Eso es lo que plantea él. Es decir, el procomún colaborativo es la clave social para llegar a la era postcarbono sostenible. ¿Bien? Habla básicamente de 3 tipos de Internet que cuando converjan, cada uno de nosotros nos vamos a convertir en un agente de cambio para poder impactar positivamente en el medio ambiente, y restando carbono, por ejemplo. Dice que el Internet de las comunicaciones, que es lo que estamos acostumbrados a usar nosotros ahora, el Internet de la energía, que es algo que está empezando a pasar, que es que yo pueda, por ejemplo, compartir la energía a través de Internet. Eso va a pasar y ya está pasando en Alemania. Y la Internet de la logística, es decir, toda la red de distribución de bienes y servicios. Hablemos de los buques, camiones, trenes, delivery, toda la logística, cuando esté conectado con la Internet de las comunicaciones, de la energía, y en sí misma toda la red de transportes, va a generar un ámbito que se va a llamar el Internet total de las cosas. En este sentido, la productividad se incrementa a tal punto que el costo marginal de muchos bienes y servicios es casi cero. ¿Por qué? Porque la fuerza de los prosumidores conectados a la IDC genera un cambio consistente a nivel de la economía mundial. Y ejemplos tenemos muchos, por ejemplo, en el alquiler, en el compartir los automóviles, en los Massive Online Open Courses. Esto empezó con los blogs, con la web 2.0, impresión 3D, el micromecenazgo. Por ejemplo, ustedes conocen Kickstarter, y vamos a ver algunos ejemplos en la próxima clase. Vamos a ver varios casos de productos sistemas, plataformas que promueven este sentido. Jeremy Rifkin nos indica que en el procomún colaborativo, el capital social, que es la capacidad de generar redes, adquiere el mismo peso que el capital financiero. Menciona todo el origen, digamos, el origen sociodemográfico en los millennials. Dice que la primera generación del procomún colaborativo es la generación de los millennials, que ahora ya tienen como 35 años más o menos. De la gente que tiene 37 años hacia abajo, empezó a aparecer una forma de ver la vida que prioriza el acceso por sobre la propiedad. Es decir, por ejemplo, me importa más tener acceso a un auto que tener el auto mismo. Y se hacen estudios, en Estados Unidos se hicieron estudios, consultaron a muchas generaciones de jóvenes que les preguntaban, ¿qué prefieres tener, un auto o full conexión a Internet? Y todos decían full conexión a Internet. No me interesa tener un auto, es muy caro. En este sistema del procomún colaborativo, la cooperación está por sobre la competencia, es más importante que la competencia. Empieza a aparecer el valor de compartición por sobre el valor de cambio. Y el capitalismo no desaparece, pero transitará hacia funciones mucho más específicas. El resto de las funciones van a estar en la sociedad civil, que intercambia todo tipo de objetos tangibles e intangibles. Se da paso a una economía híbrida. Ahora van a entender con este gráfico, con este pantallazo, por las etapas que ha pasado el procomún colaborativo, que lo vimos en esta línea de tiempo. Acá, Rachel Bosman, que es una consultora de alto vuelo, plantea lo siguiente: Internet social ha pasado por 3 etapas. Una primera, donde los programadores compartían software, es decir, donde primero vimos el procomún colaborativo fue en el mundo de los informáticos. Pero resulta que con el tiempo todos nos convertimos en informáticos.
todos nos convertimos en informáticos, porque las interfaces fueron cambiando. La usabilidad de las interfaces se hizo cada vez más accesible. En la segunda, la gente compartía su vida en Facebook y Twitter. Y en la tercera, la gente compartía el resultado de su creatividad en YouTube y Flickr. Ahora hemos entrado en una cuarta etapa, afirma Bosman, en la que la gente dice, puedo aplicar esa misma tecnología para compartir toda clase de activos del mundo real ajenos a Internet. ¿Ok? Incluso dice Jeremy Rifkin que después se va a dar un fenómeno de compartir todo en la salud. Es lo que se conoce como el pro común de la salud. La gente va a compartir ADN, va a compartir órganos, va a compartir información pero biológica. Ya existen plataformas, por ejemplo, en las que la gente sube diagnósticos raros, y si tú sumas a todas las personas que tienen, por ejemplo, fatiga crónica, y empiezas a estudiarlas en un procomún colaborativo mundial, vas a llegar a soluciones, porque estadísticamente vas a encontrar los patrones para llegar a las medicinas. Ahora con el COVID, por ejemplo, hay gente que... Ustedes saben que hay gente que es un porcentaje mínimo, gente que no se contagia, ¿sabían eso? Hay gente que puede estar comiendo sin mascarilla con gente que tiene COVID y no se contagian. No se contagian, ni siquiera son asintomáticos, sino que se hacen un PCR y salen negativos. Entonces, ¿qué están haciendo estas plataformas de Procomún Colaborativo Mundial? Le están pidiendo a estas personas que suban su perfil genético para poder investigar por qué no se contagian. Porque se supone que en la sangre de estas personas tiene que haber información para llegar a un remedio. Y eso se está estudiando. Se está estudiando por qué hay mutantes que no se enferman de COVID. No se enferman. Imagínense. Muy como estas películas nuevas que hay ahora, una pandemia, literalmente, y hay un grupo de personas que no les pasa nada y ya, pero muy que los matan y los persiguen. ¿Qué pasó eso? ¿Y si ahora? Que no se ha enfermado nunca. Mi pololo se quedó atrapado con mi casa entera llena de COVID, mi papá, mi mamá, yo enfermos, mi papá en la UCI, se tuvo que ir a la UCI, y mi pololo compartía con nosotros y nunca se enfermó, y estuvo como 3 veces con casos así positivos y nunca se enfermó, desgraciado. El desgraciado. ¿Quién habló? Isidora, ¿cierto? No, Esperanza. Ah, Esperanza. Ah, ya. ¿Isidora estás? Yo sí estoy. Ah, ya. Ya estáis calladita. Pero me están escuchando, curso, ¿no? Yo aquí veo puros cuadraditos. Sí, sí estoy escuchando, profe. Qué bueno. Oye, Pero, profe, miren, Esperanza, lo que dijo, bueno, tu pololo, ¿cierto, Esperanza? Es un mutante. Es un mutante, pero el problema es que hay un montón de gente que se cree super COVID y al final se enferman igual. Entonces, en el fondo, yo sé que hay gente que carretea, y que carretea porque dicen, no, yo soy bacán, yo soy fuerte, a mí no me va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada. Y hay varios casos de gente que, incluso negacionistas de vacunas, que han terminado en la UCI. ¿Ya? Pero en el caso de tu pololo, Esperanza, él debería meterse al Procomún Colaborativo Mundial para poder apoyar a estos científicos que están, en el fondo, sacando estadísticas genéticas para llegar al remedio. Porque estas personas tienen el remedio. Bueno, parece una película zombie. Parece una película zombies, pero es ciencia, es biología. Y ahora el Procomún Colaborativo tiene desafíos extraordinarios. El Procomún Colaborativo no es ya un tema informático, es un tema ya sociobiológico. El Procomún Colaborativo nos va a llevar a evolucionar como sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial y todo lo que vimos en la primera parte del curso, nada de eso sirve si no colaboramos y si no pensamos como un cerebro planetario. Es muy alucinante el tema, ¿eh? Es muy alucinante porque aquí sí que están los insights poderosos. Es decir, las papitas están acá. Los insights papitas, que le vamos a llamar. No son insights así como insights de consumidor, no. Estos son insights de grueso calibre que les pueden llevar a ustedes a hacer diseños espectaculares.
y para terminar, mostrarles algunos gráficos que yo he hecho luego de leer, empiezo a rayar así, porque yo en la Facultad de Diseño le agarré cariño a los plumones y yo soy súper rayo todo, le dibujo todo el día a mi hijo, dibujamos aviones, los recortamos, los pintamos. Y yo cuando leo un libro empiezo a rayar así, fa, 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 fa. Y estas son algunas imágenes que yo he hecho. Bueno, él habla, por ejemplo, de que la conciencia ha ido evolucionando en el tiempo, porque existe lo que se llama el impulso empático, y el impulso empático empezó siendo primero con la familia, con el clan, después con la ciudad, después con el país, después con el mundo, y ahora lo que falta es que el impulso empático sea con la biosfera. ¿Ya? Eso no significa que consideremos a las mascotas más importantes que los seres humanos. Significa que tengamos todas las capas del impulso empático consideradas en nuestra apertura, digamos, emocional hacia el entorno. Este otro gráfico que hice significa que de aquí al 2060 esta fuerza pro común colaborativo nos va a llevar a ser abundantes. ¿Ya? El capitalismo se basa en la administración de escasez, el pro común colaborativo en la administración de la abundancia. Para esto se requiere lo que yo llamo, Jorge Hernández, coordinación civilizatoria. Y esto significa que el pro común colaborativo es una fuerza que empuja desde abajo hacia arriba y que sana al planeta y al capitalismo. La superposición de oleadas de innovación entre la tercera revolución y la cuarta revolución industrial está sucediendo en este momento. Y en este momento es cuando tenemos que tomar conciencia del potencial del pro común colaborativo. ¿Ya? Es decir, nos convertiríamos en una civilización hipertecnológica, pero al mismo tiempo hiperhumanista. ¿Ya? Hiperhumanista porque está el ser humano consciente de su entorno y de la biosfera al centro. Al centro no están los drones o los robots. De esto se habló hace mucho tiempo. Este tema no es nuevo, pero ahora está adquiriendo un nuevo aire, ¿ya? Y esto vamos a seguir con esto en la próxima clase. Así que les voy a dar 7 minutitos de recreo y a las 15:30 vamos a escuchar el certamen de la pareja que falta. Así que la pareja que falta tiene que tener todo listo en su computador a las 15:30, ¿cierto, Sofía? Molt bé, molt bé. Son un trío. Ah, son un trío, ya. Sí, pero Ok. falta Lisette, creo. No, somos dos Falta, nomás. ¿Son dos? falta una, falta una Sí, chica que está Josefina, Alexis y Ana. en UDD. Falta una chica que está en UDD. ¿Y Bien. Lisette con quién fue? Consolida la lista, Sofía, porque yo también me enredé con los grupos un poquito. ¿Ya? De ahí conversamos Es que nosotros. no, ella creí que iba a ser con ustedes, no la tengo en ningún grupo. ¿Nadie fue con ella? Igual faltaron harto hoy día. Sí, 15:31 acá, ¿vale? Ok. Ya.
Ya, ok, seguimos. Aló. Hola. Hola, profe. Buenas. Entonces vamos a escuchar al grupo que está pendiente. Pónganse presentes con sus cámaras para poder presentar formalmente en su certamen y escucharlas con la dignidad que corresponde. Profe, tiene que habilitar el compartir pantalla. Ok. Ya, los demás entonces escuchamos. Listo. Aquí estamos con todo. Ya, vamos a poner el tiempo entonces. Trinidad Navajas, Josefina Daluiso. A ver. ¿Esto lo mandaron a Canvas o no? Sí. Sí, está subido. Se subió a tiempo y todo, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, lo único Ya. que no alcanzamos fue presentar. Listo. A ver. Ya, bueno, nosotros vamos a hablar sobre la nueva medicina. Ya. Pero preséntense primero. Esto es un certamen formal. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Trinidad Navajas. Yo soy Josefina Daluiso. Y vamos a Nuestro certamen presentarse. habla de la nueva medicina, que es la medicina personalizada con la impresión 3D. Bueno, la medicina de precisión, su finalidad máxima es que es completamente personalizada. Habilita el uso de información sobre los genes de pacientes y su ambiente. Todos los médicos y científicos pueden utilizar esta información para poder identificar, predecir, atrasar e incluso prevenir una enfermedad y así crear un tratamiento eficiente. Bueno, redefiniendo salud y enfermedad. Las enfermedades están siendo reclasificadas gracias a la integración de, por ejemplo, la genómica. La genómica es una herramienta emergente y muy poderosa que está siendo utilizada para clasificar una enfermedad y luego, a partir de avances tecnológicos previos que utilizan anatomía y microbiología, puede definir una enfermedad patológica. Al saber el ADN de cada persona, se está obligando a personalizar más el cuidado de salud y las decisiones para tratamiento. Un ejemplo de esto es que hoy en día se puede definir el cáncer basándose en genómicas anormales, en vez de simplemente ver el origen anatómico de un tumor, el cual muchas veces es detectado muy tarde. Otro ejemplo es el de la fibrosis quística, que puede ser resultado de más de 900 mutaciones en el gen CFTR, y una droga que es particularmente efectiva para atacar una mutación relacionada con la fibrosis quística está siendo desarrollada. Sí, no. Bueno, acá falta una diapositiva. ¿Cuál? De legalidad y ética. Ah, no, mentira, está ahí. Mentira. Ya, bueno, legalidad y ética. Una seria desventaja es que la información genómica u otros datos biológicos incluidos en registros médicos personales serán sujetos a un posible uso indebido por parte de malos actores o individuos con incentivos económicos o de otro tipo. Sin leyes de privacidad sólidas y duraderas, las personas con un determinado genotipo o composición genética podrían encontrarse sin un seguro, sin empleo, o discriminadas de alguna otra manera. Los datos genómicos pueden también identificar con precisión la paternidad,
lo que podría conducir a invasiones de privacidad en casos como los procedimientos de adopción. Y ahora sí. Bueno, aquí tenemos dos noticias sobre esto, y que la medicina de precisión clave en el abordaje de enfermedades minoritarias. Bueno, las enfermedades minoritarias se caracterizan por tener una baja prevalencia, afectando a 1 de cada 2.000 habitantes. Se estima que existen más de 7.000 enfermedades por baja prevalencia, y que entre el 5 y el 7% de la población presenta alguna de ellas. Más del 90% de estas enfermedades tienen una causa genética, por lo que la medicina personalizada de precisión supone una herramienta clave en su manejo. Y ahí está la otra noticia sobre esto, que dice que la medicina personalizada es una nueva forma de asistencia sanitaria. La medicina de precisión es una herramienta ambiciosa de diagnóstico y tratamiento que permitirá no solo diagnosticar o tratar, sino también evitar o prevenir determinadas patologías de individuos más predispuestos a sufrirlas, apuntó Javier Matías Cuyu, jefe del servicio del hospital de Belvich y presidente de la Sociedad Internacional de Patológicos Ginecológicos, y eso. Ya, bueno, la impresión 3D hoy en día es considerado uno de los aspectos más revolucionarios de como la cuarta revolución industrial, lo que estamos viviendo hoy en día. Voy a cerrar la puerta, que estoy en la universidad, perdón. Ya. La impresión 3D se está mostrando su poder y su esencialidad en entregar soluciones a problemas que son urgentes y a gran escala y que están afectando a la mayoría de la población mundial. Por ejemplo, ejemplos de esto podemos impresión de casas, de materiales de construcción, de impresión de ropas, impresión de dientes, impresión de órganos, todo que es muy revolucionario y va a ayudar a sobrepasar trabas que tenemos porque no hemos desarrollado tanto como este ámbito. La noticia número 1 que tenemos de la impresión 3D habla sobre cómo está revolucionando el desarrollo de los cohetes de error y prueba, que antes estos cohetes requerían millones de componentes, millones de máquinas, millones de personas en hacerlas, y ahora se pueden imprimir en un par de días, lo cual va a ayudar a acelerar el proceso de evolución y llevar gente al espacio, más gente y todo ese tema. Y la segunda noticia nos cuenta de cómo la impresión 3D podría acelerar la curación de tímpanos rotos o profundos, o perforados, perdón. Esta noticia salió después de un bombardeo que hubo el 2013, que le llegó una oleada de pacientes a los doctores con tímpanos rotos. Entonces, el doctor Remen Schneider se juntó con un colega y desarrollaron es una herramienta impresa 3D que parece como un injerto que ayuda acelera la curación de esta herida. Ya estamos en el tiempo, así que terminen con relación. Sí. Bueno, la relación entre ambos temas es que la impresión 3D se considera uno de los mayores protagonistas en esta nueva revolución industrial. Se está incorporando mucho en el mundo de la medicina, como por ejemplo en la preparación quirúrgica. La impresión 3D puede hacer una réplica exacta de algún órgano o hueso dañado que requiera de una operación quirúrgica. También se pueden hacer prótesis, las cuales es un proceso más automatizado y es capaz de entregar piezas personalizadas que sean funcionales, cómodas,
livianas y estéticas para cualquier persona. Otros ejemplos es que también se pueden imprimir tejidos y órganos y también remedios, como de farmacología. La impresión 3D de tejidos y órganos alude al problema de la búsqueda de donantes de órganos para implementarlos en el cuerpo de otro paciente. Al poder producirlos por este medio, se satisface la demanda de personas que no encuentran algún donador disponible. Asimismo, la producción de tejidos y órganos es una manera práctica en que científicos pueden practicar diversas hipótesis y experimentar sin la necesidad de utilizar animales de laboratorio. Y también dentro de lo que es la impresión de farmacología, las personas que tienen un tratamiento específico basado en el genoma y diferentes características son limitados en el momento de que su medicación requiera una dosis mayor y que no se encuentra en el mercado. Se han producido impresiones de múltiples medicamentos personalizados y con dosis flexibles, lo que realmente crea un tratamiento personalizado. Estamos con el tiempo. Bueno, y tenemos, bueno, esa última diapositiva que dice lo que dijo la Trini, y esto es como un resumen de como que habla también de que las impresoras 3D, si es que van a ser usadas en el ámbito de la medicina, una impresora 3D no requiere de años de experiencia ni un curso de trasfondo para poder usar esta impresora 3D. O sea que como que no se necesitaría gente especializada en el tema para que se trabaje en el campo laboral. Eso era lo único que faltaba decir de lo demás. Ok, gracias. Pero entonces, ¿cuál sería la relación con el diseño de todo este tema? O sea, ¿por qué eligieron estos dos temas y qué relación ven con el diseño? Bueno, elegimos estos dos temas porque entre sí se relacionan muy bien, o sea, como que juntos hacen un cambio revolucionario, y creo que en relación al diseño puede ser también muy como superficial lo que hace. Ponte tú, como hablábamos con lo de las prótesis, que también se le puede dar una prótesis estéticamente a gusto del paciente, y lo que pasa es que al final el diseño lo que hace es crear soluciones, y con la impresión 3D estamos creando, o sea, se están creando soluciones a problemas en la medicina, ya sea como con la impresión de tejidos, de remedios, de todas esas cosas. Ahí hay un proceso de diseño también ahí. Sí, evidentemente, pero ¿dónde está la bajada más interesante de la relación? En general, no sé, no estoy seguro de que el tema les haya acomodado, porque las noté como bien inseguras al exponer, y quiero saber, digamos, más de la motivación que las lleva a ustedes a investigar estos dos temas, algo más contundente. ¿Alguna aplicación, por ejemplo? ¿Qué pasa con los usuarios? ¿Qué pasa con los doctores? ¿Qué pasa con los médicos, las enfermeras? ¿Dónde están las personas en todo esto? ¿Qué podrían decir de los cambios en los oficios, las labores? ¿Qué hay de eso? O sea, pensando más por el lado del paciente, más del doctor o enfermero, es que hay gente, por ejemplo, que espera años para recibir un órgano, porque no encuentra un donante, y gracias a esto se lo pueden dar. Al final les cambia la vida.
porque después de esperar años, le dan una noticia que le pueden imprimir el órgano que es 100% funcional y que funciona exactamente igual. Es una noticia súper positiva. Disculpa, Sofía, ¿tienes algún comentario? Yo creo que como más hablando para otras instancias, como que se nota que investigaron harto, pero creo que podría ser un poco más profundo, porque al final ustedes no están como pudiendo relacionarlo tan bien con la parte de la disciplina del diseño, porque al final investigaron más estas áreas dentro de lo que son estas mismas áreas, ¿cachai? Como que si hubieran buscado cosas relacionadas con esto, pero que pudieran relacionar al mismo tiempo con diseño, como que se les haría más fácil. O a lo mejor como pasarse más el rollo y como relajarse un poco respecto al tema y como empezar de una forma curiosa, a plantearse cómo podría funcionar esto de otra manera. O ponerse en escenarios posibles, como que les falta más que un poco jugar con los temas que les tocaron. Entonces, como para la otra, piensen, no sé, pues cómo a ustedes les podría afectar, o cómo es heavy igual, porque si uno mete el diseño en esto, deja de ser paciente y ya pasaría a ser usuario. Entonces, cómo, según todo lo que le he enseñado en la carrera, podría ayudar esta medicina, o no sé cómo se vería afectada a otras áreas de la medicina, como a lo mejor más la estética o cosas así. Eso igual es como más Black Mirror, así como que cada persona se pueda mandar a imprimir, no sé, su ojo, qué sé yo, como que jugar un poco más a pensar en posibles escenarios, siento yo. Y eso sí, la presentación como también tener como más seguridad de lo que están diciendo, falta como más energía, siento. Pero como ustedes saben, o sea, sabían lo que era su tema, entonces como confiar al final en sus capacidades y ojalá poner más imágenes, como que hablan mucho de ciertas máquinas, de ciertos órganos, pero no vimos ninguna foto de ningún órgano, por ejemplo. Como apoyarse más en imágenes que en texto. Claro, porque también tienen que abrirse a imaginar escenarios y entender que todo esto va a ser materia de trabajo. Por ejemplo, si estamos hablando de una medicina más robotizada, más tecnologizada, que va a requerir nuevas competencias, habilidades de parte de la gente de la salud, imagínense lo que va a significar generar confianza a los pacientes. Y eso se diseña, es decir, ¿cómo podemos confiar en un órgano impreso en 3D con toda la cadena genética muy bien fundamentada, pero cómo vamos a generar confianza? Entonces ahí ya hay un tremendo ámbito de innovación. Cómo generar confianza y cómo modelar ese futuro para que sea sostenible. Y que no sea, digamos, que no sean algoritmos opacos. Es decir, nosotros tenemos que saber lo que hay detrás de esto. ¿Bien? Bueno, gracias Trinidad, gracias Josefina. Curso, estamos ok con la clase, entonces con Sofía les vamos a estar trabajando la semana para poder entregarle las notas del próximo viernes, que las vamos a comentar, las notas del certamen 1. ¿Bien? Así que tengan un buen fin de semana y que sigan cuidándose como siempre. Que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, gracias.